Perfecto. Ya Entonces podemos... comenzamos. Claro, sí, empezamos. Ya. Buenas tardes, doctor y compañeros. Nosotros vamos a exponer sobre la deficiencia de inmunoglobulina. El grupo está conformado por Sofía Esteves, Andrea Cumba, Robin Gómez y Santiago Guatún. Ya, perfecto. Pásale a la siguiente, por favor. Pásale, por favor. Ya. La inmunoglobulina A es un isotipo de anticuerpo muy abundante en los humanos y fundamentalmente participa en la defensa contra las infecciones y el desarrollo de la tolerancia inmune de las mucosas. La deficiencia de inmunoglobulina A es una inmunodeficiencia primaria común caracterizada por una falta concomitante de IgA secretora, pero comúnmente es asintomática y transitoria. Pásale a la siguiente, por favor. Ya, en la etiología tenemos que hay dos formas de IgA. La mayoría de IgA va a ser sérica, la cual es monomérica, mientras que la IgA secretoria es un dímero que lleva un fragmento extra de proteína que la hace resistente a las enzimas proteolíticas que se encuentran en las secreciones de las mucosas. Estos anticuerpos de IgA secretores pueden unirse a toxinas, neutralizar virus y evitar las bacterias se adhieran a las células epiteliales de la mucosa. Dado que la deficiencia selectiva de IgA es un trastorno heterogéneo, se analizan varias causas etiológicas y genes modificadores, incluidos los defectos intrínsecos de las células beta, anomalías en la ayuda de las células T y alteraciones de la red de citocinas y otros. En enfermedades como EPOC, ataxia, telangiectasia y otros trastornos genéticos, se encuentra alterada la IgA. Además, los pacientes con deficiencia de IgA pueden tener una mayor prevalencia de atopia. Ya. Tenemos que igual los medicamentos que pueden causar deficiencia de IgA incluyen la sulfasalazina, la penicilamina, el oro, la fenitoína, el ácido valproico, la tiroxina, el captopril, la levamisol, la ciclosporina. Y las infecciones que pueden igual causar deficiencia transitoria de IgA es el citomegalovirus, la rubiola, la toxoplasmosis y el virus del Epstein-Barr. Pásale a la siguiente, por favor. Ya, en la epidemiología tenemos que la prevalencia de esta inmunodeficiencia de IgA varía en diferentes etnias en todo el mundo. Según la red de centros Jeffrey Model, una distribución global de 8.437 pacientes diagnosticados con esta inmunodeficiencia, y se ha informado igual la prevalencia europea de 5.492, norteamericana de 1.704, latinoamericana de 1.050, en Asia 115 y en África 76. Ya, estos informes podrían ser más altos porque más personas con esta inmunodeficiencia son asintomáticos y no existe un programa de detección de rutina establecida para la deficiencia de inmunoglobulina. En países con altas tasas de matrimonio consanguíneo, las tasas de casos múltiples en una familia es mayor que en los demás países. Los factores asociados con la prevalencia de esta inmunoglobulina incluyen antecedentes familiares de esta inmunodeficiencia y el país de origen. Los estudios familiares que utilizan donantes de sangre de esta inmunodeficiencia como probandos indican que los familiares de primer grado tienen una tasa de prevalencia del 7,5%, que es 38 veces mayor que la de los donantes no relacionados. Según un estudio reciente sobre familiares de consanguíneo, el 10,8% tenía un tipo de deficiencia primaria de anticuerpos, especialmente de esta inmunodeficiencia o de deficiencia de subclase. Aunque los niveles de IgA suelen ser más altos en los hombres tienen más probabilidades de tener esta inmunodeficiencia, el 0,28% en hombres en comparación con el 0,04% en mujeres. Pásale a la siguiente, por favor. A continuación, mi compañero. Bueno, hablando un poco de la fisiopatología exacta de la deficiencia selectiva de IgA no está del todo clara. Parece que el defecto principal es en el cambio de clase de inmunoglobulina.
recordemos que este cambio de clase se daba principalmente por factores como el factor de crecimiento transformante beta, las interleuquinas 4 y la interleuquina 10 principalmente. Mientras que los linfocitos B portadores de IgA no pueden diferenciarse terminalmente en células plasmáticas secretoras de IgA. Esa es otra alteración. El defecto descrito podría estar relacionado con las células madre, ya que la deficiencia puede transmitirse mediante un trasplante de médula ósea. En general, las células T auxiliares están deterioradas o disminuidas. Estas van a respaldar el cambio, así como el defecto de la señalización de las células de las células B, el defecto también de las citocinas en los centros germinales, en los órganos linfoides secundarios, podrían estar involucrados en la producción de anticuerpos defectuosos. Ya. La supervivencia, el crecimiento, la diferenciación y la producción de las inmunoglobulinas, incluida la inmunoglobulina A, también depende del grado de apoptosis de las células beta. Se describe varias alteraciones génicas subyacentes a la deficiencia selectiva de IgA, como mutaciones en JAK3, RAG1, RAG2, el TACI, CXCR4 y el STAT1. Ahora hablando de las manifestaciones clínicas, vamos a tener que la deficiencia selectiva de IgA es una enfermedad clínicamente heterogénea y debido a que en muchos casos se ha detectado entre individuos sanos que acuden a donación de sangre, se ha considerado que la mayoría de ellos son asintomáticos. Entonces, tomando en cuenta esto, las principales manifestaciones que vamos a encontrar en estos individuos son, como recordemos que la inmunoglobulina principalmente afecta a las mucosas, es decir, entonces las manifestaciones que vamos a observar pues van a corresponder a alteraciones de la misma. Por ejemplo, en el tracto respiratorio podemos encontrar pacientes con otitis media aguda, neumonía, amigdalitis recurrentes, el pseudoclub en los primeros años de vida, de origen viral o bacteriana, principalmente por Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae. En el tracto gastrointestinal se van a observar la presencia de diarreas, giardiasis, gastroenteritis, intolerancia a alimentos, hiperplasia nodular linfoide. Y a ciertas endocrinopatías asociadas se ha visto que la diabetes puede estar involucrada. Alergias, podemos observar la presencia de asma, rinitis alérgica, eczema, urticaria, dermatitis atópica, conjuntivitis alérgica y alergia alimentaria. Y ciertos defectos autoinmunitarios también se ha visto asociado al lupus eritomatoso sistémico, a la artritis reumatoide, a la púrpura trombocitopénica idiopática también. Son problemas autoinmunes. Y se ha visto relacionado con ciertas neoplasias como el linfoma de Hodgkin, linfoma de Burkitt y el carcinoma hepático, carcinoma testicular, astrocitoma, adenocarcinoma de colon y leucemia linfoidea aguda. Los nuevos criterios de la Sociedad Europea de Inmunodeficiencias para diagnosticar la deficiencia selectiva de IgA incluye niveles séricos de IgA indetectables por debajo de 0.07 gramos litro, pero niveles séricos normales de IgG e IgM. Mayor susceptibilidad a infecciones, especialmente las respiratorias, también un diagnóstico en individuos mayores de 4 años, enfermedades autoinmunes concomitantes o un familiar con la enfermedad, en quienes se haya descartado defectos relacionados con los linfocitos u otras causas de hipogamaglobulinemia, y también la respuesta anormal de anticuerpos IgG a todas las vacunas. Pásale, por favor. Inicialmente deben considerarse para la evaluación de deficiencia selectiva de la inmunoglobulina A los siguientes pacientes. Entonces se considera niños con otitis media recurrente, sinusitis o neumonía, adultos con sinusitis crónica e infecciones pulmonares recurrentes, adultos con una enfermedad celíaca, infección gastrointestinal por Giardia lamblia y o fenómenos autoinmunes inexplicables.
recurrentes. Individuos con antecedentes de una reacción anafiláctica a productos sanguíneos y individuos con antecedentes familiares de inmunodeficiencia común variable. Sin embargo, para confirmar el diagnóstico del fenotípico y descartar una inmunodeficiencia común variable, se debe realizar una dosificación de inmunoglobulinas séricas, preferiblemente que tengan una mayor sensibilidad. Pásale, por favor. El diagnóstico diferencial de la deficiencia selectiva de la inmunoglobulina A menudo es de exclusión y las siguientes condiciones deben excluirse al hacer el diagnóstico. Dentro de ellas encontramos la inmunodeficiencia común variable en tanto la inmunoglobulina G como en la inmunoglobulina A se disminuyen significativamente, aunque la inmunoglobulina M se reduce aproximadamente en la mitad de los pacientes. Otra es la inmunodeficiencia primaria de un solo gen, como la gamma globulinemia ligada al cromosoma X y al síndrome de hiperinmunoglobulina M ligado al cromosoma X, que podrían diferenciarse de la deficiencia selectiva de la inmunoglobulina A. Los pacientes con timoma también pueden presentarse con esta cualidad para diferenciarse de la deficiencia de la inmunoglobulina A. La hipogamaglobulinemia secundaria suele mostrarse con niveles moderadamente bajos de la inmunoglobulina A, el síndrome nefrótico, la enteropatía perdedora de proteínas, insulina linfática crónica, mieloma, y una variedad de fármacos como los antirreumáticos, los antiepilépticos como la carbamazepina, el valproato, los inhibidores de la ECA que tienen un potencial de reducir los niveles de la inmunoglobulina A. Pásale, por favor. En lo que respecta a las complicaciones más comunes, van a ser aquellas que están asociadas con infecciones respiratorias y neoplasias malignas. Las complicaciones asociadas que se presentan son bronquiolitis obliterante, bronquiectasias, neumonía, una complicación no deseada que es el desarrollo de la inmunodeficiencia común variable y complicaciones más graves que están relacionadas con una asociación a la deficiencia de esta inmunoglobulina y neoplasias malignas, como el adenocarcinoma de estómago y el linfoma, que se presentan particularmente en los pacientes de una edad avanzada. Pásale, por favor. Bueno, con respecto al manejo clínico, los individuos ya con un diagnóstico de deficiencia selectiva de IgA asintomáticos no van a necesitar un tratamiento específico, solo un manejo expectante y se recomienda una evaluación por inmunología cada 4 a 6 meses. En cuanto a los pacientes sintomáticos, se debe recibir manejo interdisciplinario por alergología, reumatología, gastroenterología, infectología, así como un seguimiento al menos una vez al año de los hallazgos clínicos e inmunológicos para controlar la aparición de nuevas manifestaciones asociadas. Pásale, por favor. Otros pilares importantes en el manejo clínico son el tratamiento antibiótico, que se ocupa en el caso de infecciones recurrentes. También vamos a abordar el tratamiento de las condiciones alérgicas asociadas, el tratamiento de las condiciones autoinmunes asociadas, también la terapia de reemplazo con inmunoglobulinas intravenosas o subcutáneas. Hay que tener en cuenta que esta deficiencia de IgA puede evolucionar a una inmunodeficiencia común variable. Por ello es importante siempre medir las concentraciones de IgA séricas en personas con deficiencia de esta inmunoglobulina. En particular si es que las infecciones son frecuentes, a fin de detectar cambios que aceleren el inicio de la reposición con las inmunoglobulinas. Se puede administrar gamma globulina humana solo en casos graves. Los productos adecuados para pacientes con deficiencia selectiva de IgA son los preparados a partir de otros individuos con esta deficiencia o con glóbulos rojos lavados con solución salina. El reemplazo regular de inmunoglobulina debe realizarse con precaución para así evitar una reacción anafiláctica. Pásale, por favor. También la dieta
puede tener que modificarse en estos pacientes con alergias alimentarias y aquellos que tienen mala absorción de alimentos. Es importante también la educación al paciente. Se le recomienda llevar una pulsera de alerta médica. Los pacientes deben ser conscientes de las posibles reacciones anafilácticas posteriores a la transfusión de hemoderivados. Y también la profilaxis va a ser muy importante. Respecto a la vacunación, los pacientes con deficiencia selectiva de IgA responden adecuadamente a casi todas las vacunas y particularmente se les recomienda la vacuna contra Streptococcus pneumoniae y el Haemophilus de influenza de tipo B. Con respecto a las vacunas vivas, la vacuna oral contra la polio está contraindicada debido al riesgo demostrado de una excreción prolongada del virus. Además, se recomienda no administrar la BCG y la vacuna contra la fiebre amarilla. Y de ahí las otras vacunas vivas parecen ser seguras, pero deben ser administradas con precaución. Pásale, por favor. Como conclusiones del tema, tenemos que para un adecuado diagnóstico se debe tener en cuenta que los pacientes tengan infecciones recurrentes de los tractos gastrointestinal y respiratorio. Las manifestaciones alérgicas y autoinmunes en individuos mayores de 4 años con niveles de inmunoglobulina A sérica menores a 7 miligramos decilitro y con niveles normales de la inmunoglobulina G e inmunoglobulina M. Se debe ajustar los esquemas de vacunación e implementar profilaxis antibiótica en infecciones graves y recurrentes. Mejorar el pronóstico, realizar una atención del paciente por un equipo médico interdisciplinario y un seguimiento continuo por un prolongado periodo de tiempo. Pásale. Gracias por su atención. Muchas gracias. Entonces, a diferencia de las otras inmunodeficiencias que hablamos, esta la de IgA es bastante más común, ¿no? Y este también es otro espectro de enfermedad, como el común variable que ya vamos a ver más adelante. Esta sí está reportada más frecuentemente en Latinoamérica, porque me parece que mencionaron ustedes los datos del registro ese internacional de inmunodeficiencias, ¿no es cierto? En la estadística, ¿no? Que de ahí sacaron los datos, ¿no? En el artículo me parece que decía eso, ¿ya? Porque para las inmunodeficiencias es una cosa importante recordar que existe un registro internacional de los casos, ¿ya? Es regentado por la Sociedad Europea de Inmunología, ¿ya? Entonces, las enfermedades latinoamericanas se deberían registrar en ese registro. Entonces, para el registro, lo único que se tiene que hacer es hacer una suscripción en el sitio, validar credenciales, y una vez que ya se tienen validadas las credenciales, se puede ingresar los pacientes, porque de esta forma se crea una base de datos de cuántos pacientes con estas inmunodeficiencias existen en el mundo, que si bien son raros, ya algunas de estas ya se van volviendo enfermedades un poquito más significativas, y por eso hay que tenerlas en cuenta en el manejo, ¿no? No sé si les quedó alguna pregunta o alguna cosa que esté poco clara, lo revisaron ustedes. Todo está claro. Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces sigamos con la siguiente inmunodeficiencia. Ya, buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Nosotros les vamos a hablar acerca de la inmunodeficiencia común variable. Nuestro grupo está conformado por Chucky Marca Cristian, Lema Lisa, Los Alexander y mi persona, Salomé Chávez. Y ya, primero hay que mencionar que esta inmunodeficiencia común variable tuvo sus orígenes como por 1971, cuando Max Cooper y otros colaboradores reportaron el caso de 2 mujeres. Una de estas presentó inicio de los síntomas durante la infancia y la otra paciente presentó inicio de síntomas durante la vida adulta. Pero ambas presentaban deficiencia de anticuerpos, pero con niveles normales de linfocitos B. Además, una de estas presentó hiperplasia linfoide en algunos tejidos, que son datos característicos de esta enfermedad que ya vamos a ir viendo más adelante. Pásale, por favor.
Ya, entonces, primero hay que mencionar que esta inmunodeficiencia común variable se ubica dentro de las inmunodeficiencias primarias, que como ya vimos anteriormente, son estas enfermedades que tienen una alteración ya sea cuantitativa o funcional de distintos mecanismos implicados en la respuesta inmunitaria. Entonces, todo esto va a dar lugar a que en estas personas haya mayor riesgo de infecciones, de desregulación inmunológica, fenómenos autoinmunes y entre otras cosas más. Esta inmunodeficiencia común variable es considerada como la inmunodeficiencia primaria sintomática más común y se va a caracterizar principalmente por una hipogamaglobulinemia, en la cual va a haber concentraciones séricas disminuidas de inmunoglobulina G, inmunoglobulina A y de inmunoglobulina M, pero va a presentar niveles normales de linfocitos B y T. Entonces, esto nos da lugar a que se pueda mencionar que se da por una alteración de la producción de las inmunoglobulinas, porque va a haber una disfunción de los linfocitos B para diferenciarse linfocitos B de memoria. O sea, aquí va a haber más que todo una pérdida en la función, más no en el número de estas células. Pero también puede dar lugar a un deterioro en la función de los linfocitos T y una falta de ayuda suficiente para la producción de anticuerpos, por lo cual se puede decir que existe una alteración en la interacción de linfocitos T y linfocitos B. Dentro de esta enfermedad se han descrito formas monogénicas, pero la herencia poligénica es la que ocurre posiblemente en la mayoría de los casos, es decir, va a haber la participación de varios genes y también de factores ambientales, no solo un gen. También esta enfermedad tiene una amplia presentación clínica, una clínica heterogénea y de ahí es de donde viene su nombre de variable, ya que va a presentar varios fenotipos de presentación. Pásale, por favor. Ya, como les dije, va a tener una amplia gama de manifestaciones clínicas que pueden ir desde infecciones recurrentes, complicaciones pulmonares, enfermedad granulomatosa, enfermedades autoinmunes, enfermedades gastrointestinales y neoplasias, entre otras cosas más. Algo característico es que aquí la susceptibilidad a la infección va a ser por bacterias extracelulares encapsuladas principalmente en el tracto respiratorio. Y aquí la edad de diagnóstico y de inicio de los síntomas es variable, ya que puede ir desde la infancia hasta la vida adulta. Entonces, según la Sociedad Europea de Inmunodeficiencias y el Grupo Panamericano de Inmunodeficiencias, definieron a esta inmunodeficiencia común variable como la que puede ocurrir en un paciente masculino o femenino que tenga una marcada disminución de inmunoglobulina G de al menos 2 desviaciones de estándar por debajo de los valores de referencia para su edad y una marcada disminución en al menos uno de los isotipos, ya sea inmunoglobulina M o inmunoglobulina A, y que además de todo esto cumpla con los siguientes criterios: que sea el inicio de la inmunodeficiencia sea mayor a los 2 años de edad, que tenga isohemaglutininas ausentes o una mala respuesta a las vacunas, y que las causas de esta hipogamaglobulinemia se excluyan de otras causas más comunes que puedan causar esto. Pásale, por favor. Ya, entonces este cuadro le sacamos de la IUIS, que es la Unión Internacional de Sociedades Inmunológicas, las cuales... Sí, eso es lo que les mencionaba, o sea, que hay unas uniones de unas sociedades de inmunología. Es bastante estandarizado, ¿no? El manejo y la clasificación, porque como son enfermedades raras, lo que se busca es reunirles el gran mayoría de pacientes dentro de los registros estos internacionales para seguirlos, ¿ya? Porque son tan raros que son un poco diferentes. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con inmunodeficiencia común variable? Sigan. Ya. Aquí en esta tabla, es una tabla de todas las inmunodeficiencias, es con hipogamaglobulinemia. Yeah. Ajá, esta es la del 2017 y se mencionaba que primero van a ver aquí, son las hipogamaglobulinemias, y primero se inicia pidiendo el valor de las inmunoglobulinas, sea IgG, IgA o IgM o Ig. Si se encuentran bajas, primero hay que excluir de otras causas más comunes que también puedan causar esta hipogamaglobulinemia, como mieloma, drogas, fármacos o algunas infecciones. Si es que no es causado por ninguna de estas cosas, se puede luego ya proceder a pedir un conteo de linfocitos B, principalmente del marcador C19. Y
en el caso de que estos linfocitos estén en un valor mayor al 1%, ya se podría pensar en esta inmunodeficiencia como un variable. O sea, para una inmunodeficiencia como un variable, ¿qué tengo que tener como condiciones de entrada exclusivas? ¿Qué es lo que no puede faltar? Que haya la disminución de la IgG o de la IgM y de la IgA y que esto sea mayor. O sea, lo que es la variante absoluta es la deficiencia de IgG, ¿ya? Entonces el paciente tiene que tener IgG baja. Y además de eso puede tener cualquiera de los otros dos isotipos mayores, que son el A y el M, bajos, ¿no es cierto? Si es que solo tiene un isotipo, digamos, la IgA baja, ¿qué es lo que sospechamos de nosotros? A ver, si solo tiene la IgG baja. La IgA. Sería la enfermedad anterior que mencioné. La enfermedad, la deficiencia de IgA, la exclusiva, ¿no es cierto? Siempre y cuando haya los antecedentes de la construcción clínica, ¿ya? Si tiene baja la IgM sola, ¿eso significa algo o no? ¿Me puede repetir, Doc? Es que no sé. Que si es que la IgM es baja, solo está la IgM baja. ¿Qué pasa? ¿A qué se debía eso, fundamentalmente? Si solo está la IgM baja, sería Es que no hay IgM baja. Y es niño, por ejemplo, es un lactante. Ahí nos enfocamos en las otras enfermedades que habíamos hablado, en las de gabapentin, ¿ya? Porque si es que no hay IgMs, eso quiere decir que no hay capacidad de recombinación, no hay como la posibilidad de hacer el switch, y ahí tenemos esos defectos profundos en la generación, en la maduración de los linfocitos, si es que es un niño. Si es que es un adulto, la IgM está ligeramente baja, ¿significa algo o no significa algo? Y todo el resto está normal. Podría ser una amaglobulinemia. En un adulto sano. Solo la IgM baja. Las otras están normales. No, creo que no. Ahí no tiene ningún significado particular, porque en la IgM, es como parte de la senescencia del sistema inmune, cuando se desactiva, bajan los títulos hasta volverse a reactivar. En un adulto, solo si es que es ligero, ¿no? No tiene mucha significación, ¿ya? Y si no tiene ningún antecedente, ¿no? Ya, para continuar, como ya nos había mencionado usted, la epidemiología no se encuentran como tal datos estadísticos actuales. El dato estadístico más actual de esta enfermedad es del 2019, abordando unos datos como la incidencia de esta es de 1 en 50,000 a 1 en 200,000 por año en la población general mundial, y la prevalencia se estima que es de 1 a 10,000 y de 1 a 200,000. Esta se va a presentar principalmente en dos picos de edad entre el desarrollo humano, principalmente en los niños de 2 o 5 años y en personas en su tercera década de edad, que es más o menos entre los 20 y 40 años. La latencia de 4 años entre las manifestaciones y el diagnóstico. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces la enfermedad no se detecta a simple vista, sino que tiene un progreso bastante tardío, y por eso hay veces en los que todo su proceso de manifestaciones clínicas se da en un periodo de latencia de 4 años. Es una enfermedad bifásica, muy bien, eso es importante, ¿ya?
Ya. Otra cosa que también es importante mencionar dentro de la epidemiología es que afecta relativamente de igual manera a hombres y mujeres. No tiene un índice de prevalencia un poco más alto entre hombres y mujeres, ya que la sobrevida a los 20 años después existe una sobrevida de 20 años después del diagnóstico de la inmunodeficiencia común variable de un 64% en hombres y un 65% en mujeres. Como ustedes pueden ver, no es un índice muy alto, por eso se dice que tiene o afecta de igual manera a los dos sexos. Dentro de su herencia podemos mencionar que la mayoría de casos son esporádicos. Un 10% de los casos son familiares, 80% son autosómicos dominantes y se puede acompañar de la inmunodeficiencia de la hija, como nos mencionaba anteriormente el doctor. Representa un grupo de trastornos heterogéneos que culmina con el deterioro tardío del anticuerpo, denominado LOAF. Se han identificado mutaciones en los genes como el ICOS, el CD16, CD20, CD21 y CD81, que conllevan a defectos celulares humorales graves. Estos van a ser los más afectados. Ya, como podemos ver en este cuadrito de aquí, les podría mostrar un poco de las deficiencias que causaba esta enfermedad. Entonces, tenemos 4 defectos genéticos en los que se representa en la superficie celular de los linfocitos en los pacientes con inmunodeficiencia común variable, como era el ICOS, el TASI, el BAR-R, y el CD19. La deficiencia de cada uno de ellos se va a ver afectada en esta inmunodeficiencia. Dentro de la fisiopatología podemos mencionar que esta ataca principalmente a 3 factores fundamentales. Dentro de la inmunología, que es la inmunidad innata, alteración de las células T y alteración de las células B. Dentro de los defectos inmunológicos, dentro de la inmunidad innata, vamos a encontrar que va a causar una distribución alterada de las células dendríticas y menos cantidad en la sangre periférica. Va a tener una maduración alterada de estas células, de las células dendríticas, de las células mieloides, niveles bajos de moléculas coestimulantes y secreción de IL-12, defecto en presencia del antígeno y activación de las células T. Va a tener también una función anormal dentro de la señal de las células TLR7 y TLR8, causando también un defecto en la activación del TLR9, provocando un menor reconocimiento del ADN del virus y de las bacterias. Esto también va a provocar un menor estímulo en la producción de las células B. Dentro de la inmunidad innata podemos mencionar que se va a ver afectado la barrera anatómica, que es la que podemos ver en una parte de aquí. Podemos ver es el número 1, que es donde se encuentra la barrera anatómica, donde vamos a encontrar la barrera física, la barrera química, la parte celular, donde están las células fagocíticas, dendríticas, las células natural killer y las células de linfoides innatas. También se va a ver afectada las proteínas solubles, que son las proteínas de complemento, las citocinas y las sustancias antimicrobianas. Otro de los complementos que se ve afectado es la alteración de las células T, causando una disminución en las células TCD4, CD4, las células CD45RA, CD25 y las FOXP3. Aumentando los valores de las células CD8 en compensación de la producción deficiente de estas células y la inversión de la relación CD4-CD8. Como nosotros conocemos, es mucho más común encontrar estas células en mayor cantidad, y como va a estar alterado, pues vamos a encontrarlas en menor cantidad, como les estaba explicando.
Dentro del estrés oxidativo vamos a tener que la célula CD4, debido a la activación persistente del TNF, va a causar una disminución en los valores del glutatión. La secreción se va a ver alterada en citocinas como L2, IL4, IL6, IL7, IL10 y la IFNG. Va a existir también una mayor apoptosis de las células B. Y dentro de la alteración de las células B, lo que vamos a encontrar es una disminución en cuanto al total de las células B periféricas, una alteración dentro de la diferenciación de las células B terminales, una disminución de las células B, de las células CD27 y las células de memoria, alteraciones en las mutaciones somáticas, una menor producción de anticuerpos de alta afinidad, las células B que no se diferencian entre las células plasmáticas, una falla en la activación de receptores de las células B en respuesta a los estímulos de las células T. Listo, en lo que respecta a la clasificación, debido a las diversas características clínicas e inmunológicas de esta inmunodeficiencia, hasta la fecha se han propuesto varias clasificaciones que están basadas en manifestaciones clínicas y en datos de laboratorio. La primera que se ha creado es la que podemos ver arriba, que es la de Friedberg. Esta fue establecida en el año de 2002, se basa en las células de memoria conmutadas y la expresión de las células 21 de las células y la expresión de CD21 por parte de las células B. Podemos ver aquí que esta se divide principalmente en dos grupos. El grupo 1, que incluye a las células de memoria con cambio de clase muy reducida, esta en menos del 0.4%. Este grupo se divide a la vez en dos subgrupos, que es el 1A y el 1B. El subgrupo 1A, que incluye a las células BCD21 altamente expandidas, en más del 20%. Es característico de esta que la esplenomegalia y las manifestaciones autoinmunes son característicos de este subgrupo. En lo que respecta al subgrupo 1B, esta presenta porcentajes de células BCD21 menores al 20%. Y el grupo 2, que presenta células B de memoria conmutadas normales en menos del 0.4%. La siguiente clasificación que se ha establecido por parte de Piqueras y colaboradores sugirieron una clasificación de París basada únicamente en poblaciones de células B de memoria. Esta clasificación incluye el grupo MB0, en el cual están los pacientes que tienen un porcentaje reducido de células B CD27 en un porcentaje menor al 11%. Sigue el grupo MB1, en el cual se incluyen pacientes que presentan una disminución de células B de memoria con cambio de clase menor al 8% y un aumento total de las células B CD27 mayor al 11%. Y dentro de lo que es el grupo MB2 están los pacientes que no cumplen los criterios ni del grupo MB0 ni del grupo MB1. De acuerdo a esta clasificación, la incidencia de esplenomegalia o enfermedad granulomatosa y también lo que es la proliferación linfoide fue mayor en pacientes del grupo MB0 que en los del MB1. Mientras que lo que es la incidencia de autoinmunidad fue mayor en pacientes categorizados como MB0 y MB1. Ya, cámbiale por favor la siguiente. La siguiente clasificación es la clasificación Euroclass. Se presenta en un ensayo europeo multicéntrico, el cual clasifica a los pacientes en función de su porcentaje de células B CD19. Principalmente se divide en dos grupos, que es el B negativo y el B positivo. En el B negativo se encuentran los pacientes con menos del 1% de células B CD19 y el grupo B positivo están aquellos que presentan un mayor número de estas células B, mayor al 1%. A continuación, este grupo B positivo se divide en lo que es el SMB negativo, que presentan menos del 2% de células B de memoria conmutadas, en oposición a lo que es el SMB positivo, en el cual presentan son mayores del 2% de células B de memoria conmutadas. Al igual, este SMB negativo se divide en otros subgrupos, que es el SMB TRHI,
que tiene más del 9% de células B de transición. En oposición tenemos el grupo SMB-TR-NORM, que presenta menos del 9% de células B de transición. Además, esta clasificación Euroclass distingue a pacientes en función de la expansión de las células CD21, que son por ejemplo, la CD21 low y la CD21 norm. La CD21 low se incluyen a pacientes con menos del 10% de células B CD21 y la CD21 norm aquellos que tienen menos del 10%. Esta clasificación actualmente se considera una de las más adecuadas para predecir lo que son complicaciones por enfermedad granulomatosa, linfadenopatías y esplenomegalia en pacientes que tienen esta inmunodeficiencia como un variable. Cámbiale, por favor. Ya, en las manifestaciones clínicas tenemos primero las infecciones recurrentes, que es algo común en esta enfermedad, principalmente infecciones de las vías respiratorias superiores e inferiores, como bronquitis, sinusitis y neumonía causados por Streptococcus pneumoniae o Haemophilus influenzae, entre otros. También puede haber infecciones del tracto gastrointestinal causadas por Giardia, Salmonella, Campylobacter. Y también pueden presentarse infecciones recurrentes del tracto urinario o del cuello uterino, como por ejemplo causado por ureaplasma. Pásale, por favor. Otra característica en estos pacientes es la autoinmunidad, que es una manifestación no infecciosa de esta patología. Puede presentarse o afectar a la piel, sistema endocrino, tracto gastrointestinal, entre otras. Principalmente la manifestación más frecuente son las citopenias autoinmunes, que se van a manifestar como una trombocitopenia inmune o anemia hemolítica autoinmune o neutropenias. Las manifestaciones en la piel pueden incluir alopecia, líquen plano, vitiligo, psoriasis o dermatitis, y en las manifestaciones endocrinas puede haber hipotiroidismo, tirotoxicosis y diabetes mellitus 1. En las manifestaciones del tracto gastrointestinal autoinmunes están la anemia perniciosa, gastritis atrófica y también enteropatías autoinmunes. Y otras complicaciones menos comunes incluyen el lupus eritematoso, vasculitis, esclerosis múltiple, miastenia grave, pancreatitis autoinmune y también puede haber úlceras aftosas orales graves. Ya, también pueden existir en estos pacientes problemas gastrointestinales hasta en un 15%, y aquí el síntoma más común que presentan es cambios en las deposiciones, pero esto también puede presentarse infecciones gastrointestinales recurrentes, como les mencioné anteriormente, causado por Giardias o Campylobacter, o también puede haber afecciones gastrointestinales autoinmunes o neoplasias malignas como cánceres gastrointestinales o linfomas. Y también en estos pacientes va a presentarse enteropatías, enfermedad inflamatoria intestinal, dentro de las cuales están la enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, proctitis ulcerosa. También puede haber diarrea crónica de etiología desconocida, hemorragias gastrointestinales, diverticulitis, síndrome del intestino irritable y esofagitis. Pásale, por favor. Debido a que tienen infecciones de las vías respiratorias superiores o inferiores, también en estos pacientes se presentan enfermedades pulmonares crónicas, principalmente en un 30%. El asma también puede presentarse en estos pacientes, también pueden aparecer bronquiectasias, tal vez esto puede ser por el daño tisular, por las infecciones recurrentes pulmonares que tienen. También presentan enfermedad pulmonar intersticial y también presentan neumonía intersticial linfoide o bronquitis o bronquiolitis folicular, lo cual puede provocar en estos pacientes fatiga, tos, dificultad para respirar. Y también presentan estos pacientes de enfermedad pulmonar intersticial linfocítica granulomatosa. También se han encontrado problemas hepáticos en esta enfermedad, los cuales pueden variar según el grado de afectación, incluyendo, por ejemplo, granulomas, colangitis biliar primaria, cirrosis, una colangitis esclerosante primaria, hipertensión portal, varices esofágicas, ascitis, peritonitis bacteriana, un síndrome hepatopulmonar o encefalopatía hepática.
También en estos pacientes se puede presentar enfermedad granulomatosa, los cuales van a afectar principalmente a los pulmones, los ganglios linfáticos y el vaso, pero sin embargo pueden afectar a la piel, el hígado, la médula ósea, riñones, el tracto gastrointestinal, ojos y también el cerebro. Lo característico de aquí es que estos granulomas no se calcifican y no van a estar asociados a bacterias. Pásale, por favor. También puede haber en estos pacientes hiperplasia linfoide, sea a nivel cervical, del mediastino o abdominal. También puede presentarse esplenomegalia. Las biopsias de los ganglios linfáticos pueden mostrar una hiperplasia linfoide atípica, hiperplasia linfoide reactiva o una inflamación granulomatosa. Y aquí lo característico es que hay falta de células plasmáticas y presencia de centros germinales mal definidos en los ganglios linfáticos y en otros tejidos linfoides. Y en cuanto a la malignidad o las neoplasias, los tumores malignos de todos los tipos van a ser más frecuentes en estos pacientes en comparación con la población en general. Y lo que más se presenta en estos pacientes son los linfomas, principalmente los linfomas no Hodgkin, que son las neoplasias hematológicas más comunes aquí. Pásale, por favor. Bueno, como ya han venido mencionando nuestros compañeros, la inmunodeficiencia como un variable comprende un fenotipo amplio con características clínicas e inmunológicas que van a ser heterogéneas. Esto va a generar dificultades y retrasos en el diagnóstico y por eso se debe mantener un alto índice de sospecha de esta enfermedad en pacientes con manifestaciones clínicas ya sean complejas y también se debe seguir los criterios diagnósticos establecidos para poder precisar un diagnóstico oportuno. En general también cabe recalcar que la hipogamaglobulinemia y las infecciones recurrentes van a ser las características distintivas de un diagnóstico de la inmunodeficiencia como variable. Y los criterios que ya había mencionado mi compañera se redefinieron en el 2014 y van a ser los que les voy a presentar a continuación. Pásale, por favor. Ya. Estos criterios nos indican que debe estar presente al menos uno de los siguientes, que van a ser mayor susceptibilidad a las infecciones, manifestaciones autoinmunes, enfermedad granulomatosa, linfoproliferación policlonal inexplicable y un miembro de la familia afectado con deficiencia de anticuerpos. También puede estar presente un descenso de IgG e IgA con o sin IgM inferior a 2 niveles para su edad, y estas muestras deben tener al menos un mes de diferencia entre sí. También puede presentarse al menos uno de los siguientes criterios, como una escasa respuesta de anticuerpos tras las vacunas o una ausencia de isohemaglutininas, o también una disminución de linfocitos B de memoria en un porcentaje menor al 70% para su edad. Y también se debe descartar causas secundarias de hipogamaglobulinemia. El diagnóstico también se considera solo después de los 4 años de edad y no debe haber evidencia de una deficiencia profunda de células T definida como dos de los siguientes aspectos. Por ejemplo, un número de CD4 por microlitro de 2 a 6, 2 a 6 años menor a 300, de 6 a 12 años menor a 250, mayor a 12 años menor a 200. También un porcentaje de CD4 no expuestos de 2 a 6 años menor al 25%, de 6 a 16 años menor a un 20% y más de 16 años menor a un 10%. Y también puede estar presente una ausencia de proliferación de células T. Pásale, por favor. Además, también tenemos que en términos prácticos, una historia familiar y un examen físico van a ser útiles para poder diferenciar entre un paciente con inmunodeficiencia como un variable y niños con otros factores de riesgo que los predisponen a infecciones recurrentes. También sobre la anamnesis y la exploración física se debe realizar una investigación de laboratorio, aunque debe complementarse con pruebas de función inmunitaria. También todas las pruebas de detección de inmunodeficiencia como un variable deben incluir un examen físico. Sin embargo, los síntomas clínicos pueden variar de un paciente a otro e incluso entre familiares afectados con mutaciones idénticas del mismo gen. Y también si el examen físico y la historia clínica hacen sospechar sobre una inmunodeficiencia como variable, se debe realizar una evaluación para clínica primaria. Pásale, por favor. Ya. Esta evaluación para clínica primaria incluye evaluaciones de laboratorio, las cuales nos van a tener 3 tipos de evaluaciones: una evaluación inicial, secundaria y terciaria. La inicial nos indican que van a ser investigaciones inmunológicas de primera línea, que van a ser las más utilizadas y que tienen como objetivo la inmunodeficiencia como variable y las entidades similares a esta,
incluyendo en sus exámenes un hemograma completo con diferencial, también un análisis de subconjuntos de linfocitos y la medición de inmunoglobulina sérica. Estas pruebas pueden identificar a los niños que necesitan más pruebas y también remitirlos a un subespecialista. Y los pacientes con esta enfermedad van a tener niveles bajos de inmunoglobulina sérica o también van a tener una respuesta disminuida a la vacunación. También dado que los niveles de la inmunoglobulina sérica varían con la edad, se debe utilizar puntos de corte específicos de la edad al realizar un ensayo de inmunoglobulina. Además, también se debe considerar la pérdida de proteínas en pacientes con... No, regreso. Además, también se debe considerar la pérdida de proteínas en pacientes con niveles bajos de inmunoglobulina en suero. Por lo tanto, cuando se sospeche esto, se debe verificar los niveles de albúmina sérica, porque la albúmina va a bajar. La albúmina baja sugiere la pérdida de proteínas a través del riñón o si existe una mala absorción de la proteína en el intestino. Ahora sí pasa. En cuanto a la evaluación secundaria, además de la evaluación global del desarrollo inmunitario que ya mencioné, se debe realizar una evaluación de la respuesta inmunitaria específica. Cuando las pruebas de detección van a revelar anomalías asociadas a la inmunidad humoral, se recomiendan pruebas avanzadas. Estas van a incluir un análisis de subclases de IgG, una citometría de flujo para enumerar los conjuntos de células beta, por ejemplo, células de memoria, producción de inmunoglobulina in vitro en respuesta a los mitógenos u otros estímulos, y también una respuesta de anticuerpos específicos a la inmunización. En cuanto a la evaluación terciaria, las pruebas genéticas juegan un papel vital en el diagnóstico de la inmunodeficiencia común variable y existen diversas herramientas disponibles, las cuales van a incluir pruebas moleculares y citogénicas, en donde van a destacar lo que van a ser el estándar de oro de la detección de mutaciones, que es la secuenciación del ADN utilizando el método de determinación de la cadena Didestoxy, que se considera la primera generación de secuenciación. Este método va a ser muy preciso y también puede detectar múltiples mutaciones puntuales, así como algunas deleciones y algunas duplicaciones. También va a estar la secuenciación de Sanger, que se aplica en el diagnóstico de circunstancias en las que es muy probable que un solo gen o un pequeño conjunto de genes sean la causa, y esta secuenciación es necesaria para la validación de variantes detectadas mediante una secuenciación en alto rendimiento. Pásale, por favor. En cuanto al diagnóstico diferencial, es importante recalcar que el diagnóstico de inmunodeficiencia común variable, especialmente en la infancia, solo se puede realizar después de haber excluido otras inmunodeficiencias, como van a ser el síndrome de hiper-IgM, la gamma-globulinemia ligada al X, el síndrome linfoproliferativo ligado al X5, y específicamente en menores de 2 años de edad se debe excluir la hipogamma-globulinemia transitoria de la infancia. También las causas secundarias de hipogamma-globulinemia deben ser descartadas en cualquier paciente con sospecha de esta enfermedad. Estas van a incluir las infecciones, la enteropatía perdedora de proteínas, también la pérdida de proteínas de etiología renal, los síndromes genéticos, el uso de fármacos inmunosupresores u otros medicamentos como el captopril, la cloroquina, la primiquina, o también se debe incluir a las neoplasias como un diagnóstico diferencial. Pásale. Ya. Y en la última parte, en lo que respecta al tratamiento, es importante destacar que la piedra angular de este tratamiento de esta inmunodeficiencia es el reemplazo de la IgG vía intravenosa o subcutánea, esta que ayuda a prevenir las infecciones bacterianas graves y sus posteriores complicaciones, especialmente en lo que es a nivel pulmonar. La dosis inicial sugerida es de 400 a 500 miligramos por kilogramo por mes para la inmunoglobulina intravenosa. Esta se administra cada 3 o 4 semanas. El ajuste mensual de la dosis se basa en la clínica y en los niveles de IgG de cada paciente. Por ejemplo, en pacientes obesos se recomienda calcular de acuerdo con el peso corporal ideal que debería tener. Ya, dentro de lo que se conocen los efectos adversos que presenta, se han descrito cefaleas, náuseas, vómitos, también mialgias, artralgias, dolor abdominal. Eso en lo que respecta a lo que es la inmunoglobulina subcutánea,
la dosis de adultos es de 100 a 200 miligramos por kilogramo y por semana. Eso dentro de lo que se conoce la terapia de reemplazo de gamma globulina. Acompañado a esto, cámbiale porfa. Está también recomendado la administración de antibióticos para infecciones. Esto con la finalidad de formar parte integral de este tratamiento, debido a que la gamma globulina intravenosa no es por sí sola suficiente para prevenir o erradicar las infecciones activas. Y también se acompaña de lo que es fármacos como rituximab, inhibidores del factor de necrosis tumoral alfa, como son el etanercept o el infliximab. También corticoides u otros tratamientos que nos permitan manejar complicaciones como los trastornos autoinmunitarios, de neumonía intersticial linfoide y la inflamación de los granulomas. Listo. Eso sería todo. Perfecto, muchas gracias. Entonces, como pueden ver, o sea, esta inmunodeficiencia en cambio tiene un espectro de manifestación mucho más amplio, ¿no? Como ya aparece ya en adultos, entonces, esta es la que se debería sospechar en esas personas que están con infecciones respiratorias de repetición, ¿no? Sinusitis, neumonías, en edades tempranas, personas de 30, 40 años que están haciendo esto, ¿ya? Entonces, los criterios de clasificación son unificados igual. La Sociedad Europea esta de Inmunología es la que se encarga básicamente de hacer los criterios de clasificación a nivel internacional, en realidad. La gran mayoría de las sociedades se acogen a los criterios de esta para poder tener un registro más adecuado, ¿no? Entonces, no sé si es que tenemos alguna pregunta hasta ahorita. ¿Está todo claro? Entonces, seguimos con la siguiente, ¿no? Aquí podemos, un ratito ya regreso, una pequeña pausa.
Listo, perdón por la demora, ya podemos seguir. Ya, Doc. Entonces, continuamos con las inmunodeficiencias relacionadas a linfocitos. Pasarle por ahí. Entonces, como una pequeña introducción, vamos a hablar de lo que son las inmunodeficiencias primarias. Estas son una serie de enfermedades genéticas. Se han descubierto aproximadamente 300 de estas patologías, en las que existe una alteración de distintos mecanismos implicados en la respuesta inmunitaria. Estas pueden suponer, dependiendo de la inmunodeficiencia, un mayor riesgo de infecciones, de fenómenos autoinmunes y autoinflamación. La prevalencia de estas patologías en Europa y en Estados Unidos se estima que es de 1 en 3.200 y 2.000 personas, y de acuerdo con la base de datos de la Sociedad Latinoamericana de Inmunodeficiencias Primarias, en el Ecuador se han diagnosticado o se han identificado aproximadamente 89 casos, pero se estima a nivel mundial que el 70% de las inmunodeficiencias primarias aún no han sido diagnosticadas, incluso en países con infraestructura y facilidades para ello. Listo, ahora vamos a hablar de las inmunodeficiencias primarias combinadas. Bueno, estas son un grupo de enfermedades raras y congénitas que se caracterizan por una respuesta inmune críticamente comprometida, aunque no es tan severa como en el caso de las inmunodeficiencias combinadas graves. Las inmunodeficiencias combinadas están causadas por defectos genéticos que provocan una disminución del número de linfocitos o una disminución de los mismos, y esto puede venir acompañado de defectos de los linfocitos B. Esta patología representa cerca del 25% de las inmunodeficiencias primarias. Todas son hereditarias y están causadas por la ausencia o por la alteración funcional grave de los linfocitos T y B. Cuando se conoce el gen responsable y existen antecedentes familiares, es posible su diagnóstico prenatal, estudiando el genotipo tras obtener células por amniocentesis, y en algunos casos se ha realizado incluso el tratamiento con trasplante de médula intraútero. En el caso de la ausencia o la alteración grave de la inmunidad mediada por las células T, ocasiona cuadros clínicos de extrema gravedad que en ausencia de un tratamiento correctivo suele conducir al fallecimiento durante la infancia. Aunque estos pacientes sufren de todo tipo de infecciones, las más frecuentes suelen ser las de origen vírico, así como las producidas por hongos y por otras bacterias de crecimiento intracelular. Siguiente, por favor. Ya. Los datos que permiten sospechar de una inmunodeficiencia combinada son la aparición temprana de infecciones graves, repetidas y de difícil control, una anorexia intensa con paro o retraso en el desarrollo y un síndrome diarreico, candidiasis oral resistente al tratamiento tópico, neumonías intersticiales y también historia familiar de fallecimientos tempranos. Debemos tener en cuenta que ante la sospecha de la triada que es candidiasis, diarreas y neumonía, debe evitarse la vacunación con gérmenes vivos. Siguiente, por favor. Ya. Ahora vamos a hablar del síndrome del linfocito desnudo. Este representa un grupo de inmunodeficiencia combinada caracterizada porque las células B y T no expresan las proteínas de histocompatibilidad principal, o también denominada HLA, en su superficie. Hay tres tipos de estos. El síndrome del linfocito desnudo tipo 1 se caracteriza por la expresión baja o nula de moléculas de HLA de clase 1 y un número reducido de células B y T funcionales. El síndrome del linfocito desnudo 2 se caracteriza por la reducción o pérdida completa de la expresión de las HLA de clase 2 en la superficie de las células presentadoras de antígeno profesionales, lo cual provoca un déficit de la producción de anticuerpos. Y el síndrome del linfocito desnudo de tipo 3 es causado por la ausencia de la expresión de los antígenos de HLA de clase 1 y clase 2. Siguiente, por favor. Ya. Ahora vamos a hablar un poco más del síndrome del linfocito desnudo de tipo 2. Este es debido a mutaciones en los genes que codifican proteínas que normalmente regulan la expresión de los genes del MHC2.
Los genes que se han identificado mutaciones en genes en algunos individuos afectados, y entre estos incluyen el gen C2TA, el gen RFX5, el gen RFXANK y el gen RFXAP. Bueno, como nosotros sabemos, las proteínas del MHC de la clase 2 se encuentran en la superficie de varios tipos de células inmunitarias, donde juegan un papel importante en la respuesta inmunitaria del organismo a los invasores extraños, como bacterias, virus y hongos. Estas proteínas se unen a péptidos de los invasores externos para que otras células especializadas del sistema inmunológico puedan interactuar con ellas. Cuando estas células del sistema inmunitario reconocen que estos péptidos son nocivos, activan a los linfocitos y a otras células inmunitarias para que lancen respuesta para deshacerse de los invasores extraños. Pero todo esto no sucede en esta patología por las mutaciones que existen en los genes, lo que conduce a que el organismo tiene una dificultad para deshacerse de bacterias, virus y hongos, lo que conlleva a infecciones persistentes, que es la característica de esta patología. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar un poco más de los genes. En cuanto al gen C2TA, este se encuentra situado en el brazo corto del cromosoma 16. Este codifica una proteína ácida como un dominio de activación transcripcional y un dominio de unión AGTP. La proteína se encuentra en el núcleo y activa como un regulador positivo de los genes de histocompatibilidad de clase 2. Entonces, la proteína de C2TA también parece desempeñar el papel en la mejora de la transcripción de los genes de histocompatibilidad de clase 1, que codifican a las proteínas del sistema inmunitario denominadas proteínas MHC de clase 1. Al igual que las proteínas del MHC de clase 2, las del 1 también se unen a los péptidos de los invasores extraños y los presentan a las células específicas del sistema inmunitario. Entonces, en esta patología se han identificado más de una docena de mutaciones del gen C2TA en individuos con síndrome linfocítico desnudo de tipo 2. Estas mutaciones descritas dan lugar a una deficiencia de este gen para coordinar los factores que activan la transcripción del gen del MHC de clase 2, lo que inhibe la síntesis de la proteína del MHC de clase 2. Entonces, en consecuencia, los linfocitos y otras células inmunes carecen de cualquier proteína MHC de clase 2 en su superficie y, como les mencioné anteriormente, el organismo tiene dificultad para deshacerse de bacterias, virus y hongos, lo que conlleva a las infecciones persistentes, que es característico de esta enfermedad. Ahora, en cuanto al gen RFX5, este se encuentra situado en el brazo largo del cromosoma 1 y codifica, al igual que el gen C2TA, una proteína que ayuda a controlar la transcripción de los genes de histocompatibilidad de clase 2. Esta proteína de RFX5 es parte del complejo regulador del factor X. Y este complejo se adhiere a una región específica del ADN implicada en la regulación de la actividad del gen del MHC de clase 2. Entonces, el complejo RFX también parece desempeñar un papel en la transcripción de los genes del MHC de clase 1. La mayoría de mutaciones de este gen dan lugar a delecciones de nucleótidos. Y se ha identificado que las delecciones de al menos 10 nucleótidos y las mutaciones de este gen dan lugar a la síntesis de una proteína RFX5 anormalmente corta, que probablemente no va a funcionar adecuadamente. Estos cambios afectan a la unión del complejo RFX al ADN, lo que impide la transcripción de las proteínas de MHC de clase 2. También tenemos el gen RFXANK, que está situado en el brazo corto del cromosoma 19. Este codifica una proteína que ayuda a controlar la transcripción de los genes de histocompatibilidad de clase 2. En este se han identificado más de 40 mutaciones en individuos afectados, y estas mutaciones dan lugar a la síntesis de una proteína alterada que probablemente no funciona adecuadamente. Estos cambios van a afectar entonces a la unión del complejo RFX al ADN, lo que impide la transcripción de las moléculas de las proteínas del MHC de clase 2. Y por último tenemos al gen RFXAP, que está situado en el brazo largo del cromosoma 3. Este gen también codifica una proteína asociada a RFX
que ayuda a controlar la transcripción de los genes del complejo MHC de clase 2. En este se han descrito al menos 7 mutaciones que dan lugar al desarrollo de este síndrome del linfocito desnudo de tipo 2. Siguiente, por favor. Ahora, los signos y síntomas de la enfermedad pueden incluir diarrea persistente e intensa, mala absorción, neutropenia, disfunción de neutrófilos, candidiasis mucocutánea, infecciones del tracto respiratorio superior e inferior y otras infecciones bacterianas. Los organismos más frecuentes que vamos a ver en estas patologías incluyen el Haemophilus influenzae, Candida albicans, herpes simple, citomegalovirus y adenovirus. En cuanto a la prevalencia, no había un dato muy confiable y lo que encontré en una página no tan confiable es que el síndrome de linfocito desnudo de tipo 1 se ha descrito aproximadamente en 30 casos y el de tipo 2 en unos 100 casos aproximadamente. Siguiente, por favor. Regrésale, por favor, me olvidé. Ya. Entonces, esta enfermedad se hereda con un patrón autosómico recesivo, es decir, que ambas copias del gen en cada célula deben tener las mutaciones para que se exprese la alteración. Los padres de un individuo con una enfermedad autosómica recesiva tienen una copia del gen mutado, pero por lo general no muestran signos ni síntomas de la enfermedad. Y las pruebas que se realizan para el diagnóstico de esta enfermedad van dirigidas a la detección de mutaciones asociadas con este síndrome y se hace mediante la amplificación completa por PCR para los exones de los genes C2TA, REX5, RFXANK y el REXAP y su posterior secuenciación. Siguiente, por favor. Podemos hacer una pausita un ratito aquí, un momentito.
Listo, gracias, perdón por la demora, seguimos. Bien, ahora vamos a ver sobre la inmunodeficiencia combinada grave. Pásale, por favor. Primero hablaremos de un par de generalidades. La inmunodeficiencia combinada grave es un error innato del sistema inmune que se va en sí a caracterizar por defectos en el desarrollo, en la función de los linfocitos T y B, y en algunas ocasiones con también las natural killers. Presenta infecciones también recurrentes casi siempre en las etapas tempranas de vida, y la inmunodeficiencia combinada grave pues es la expresión más grave entre los trastornos de inmunodeficiencias combinadas. Es importante también mencionar que el inicio de las manifestaciones clínicas va a ocurrir a los 6 meses de edad o incluso un poco antes, con infecciones bacterianas, virales, micóticas y protozoarias. Pásale, por favor. La muerte va a estar relacionada con la infección en general y ocurre entre los primeros 2 años de vida en ausencia de un buen tratamiento. Se conoce que la inmunodeficiencia combinada grave es una de las formas más graves de inmunodeficiencia primaria y se considera una emergencia pediátrica. Tiene una mortalidad que puede alcanzar incluso el 100% cuando no se realiza lo que es un diagnóstico oportuno, y en su mayoría son infecciones de vías respiratorias, del tracto gastrointestinal, candidiasis oral, diarreas persistentes, alteración de neurodesarrollo y neumonitis intersticial. Siguiente, por favor. En cuanto a su epidemiología, la inmunodeficiencia combinada grave se considera una enfermedad rara y la frecuencia varía de un caso en 50,000 a 1 en 1,000,000. Según la base de datos de la Sociedad Latinoamericana de Inmunodeficiencias, hasta marzo del 2018 se tiene un registro de 195 casos de inmunodeficiencia combinada grave en todo lo que es Latinoamérica. Y hay estudios en los que nos dice que la incidencia de la inmunodeficiencia combinada grave fue de 1 de cada 58,000 nacidos vivos, y también se ha demostrado que las relaciones consanguíneas tienen una mayor incidencia de inmunodeficiencia combinada grave autosómica recesiva. Siguiente, por favor. Dentro de la incidencia en los recién nacidos va a ser aproximadamente 1 por cada 100,000 recién nacidos vivos, y con el tamizaje neonatal podemos encontrar una incidencia de 1 por cada 40,000 a 1 por cada 60,000. Es importante también tener en cuenta que las inmunodeficiencias primarias, la incidencia se estima en 1 por cada 2,000 recién nacidos vivos, y la prevalencia mundial va a ser de 6 millones de personas aproximadamente. Es importante decir aquí que solo el 40% se diagnostica antes de los 18 años de edad. Siguiente, por favor. En cuanto a la clasificación que hace la Unión Internacional de Sociedades de Inmunología, tenemos dentro de las inmunodeficiencias primarias, encontramos lo que son las inmunodeficiencias combinadas, que veremos a continuación. Siguiente, por favor. Bien, en cuanto a la inmunodeficiencia combinada grave en sí, su definición es que son un grupo heterogéneo de defectos hereditarios que se caracterizan por la afectación en el desarrollo de las células T, combinado con la incapacidad para producir lo que son los anticuerpos específicos. También es importante mencionar que esta patología predispone a infecciones graves causadas por gérmenes oportunistas, como son los hongos, las bacterias, los virus, y es esencial aquí que se debe a una mutación de alguno de los 17 genes que van a codificar los componentes del sistema inmunitario. El que más frecuente se lo asocia va a ser el que lo vamos a encontrar en el cromosoma X por un defecto en el gen IL2RG. Siguiente, por favor. En cuanto a la fisiopatología, la mutación genética es la causa principal de la inmunodeficiencia combinada grave. En específico, los genes responsables de la función de las células tanto B como las células B. Las anomalías de las células T pueden impedir que las células B funcionen de forma normal. En algunos casos, la inmunodeficiencia combinada grave puede estar presente solo con disfunción de lo que son las células T. Y también la presencia, en cuanto a las natural killers, estas se desarrollan por separado de las células T y B y pueden proporcionar un cierto grado de protección con disfunción en las células T y B. La evaluación de la presencia de las natural killers nos puede ayudar a determinar la gravedad y el pronóstico de las inmunodeficiencias combinadas graves. Siguiente, por favor. El fenotipo de los linfocitos funcionales va a depender de una mutación específica, y este va a estar determinado por la fisiopatología, el estado inmunológico y también la susceptibilidad a los tipos específicos de infecciones que podemos encontrar en los pacientes con inmunodeficiencia combinada grave.
aquí tenemos la clasificación, según la clasificación de las causas de la inmunodeficiencia combinada grave. Entonces es así como tenemos el primer fenotipo, en el cual no encontramos linfocitos T, pero encontramos linfocitos B y también no encontramos lo que serían las natural killer. En sí, su aparición va a estar influenciada por defectos moleculares que van a afectar los linfocitos T y los linfocitos NK. El gen más afectado, como ya les había mencionado, es el IL2RG, que puntualmente lo podemos encontrar en el cromosoma X, en el brazo largo. Este va a codificar lo que es la cascada gamma y sus receptores comunes, que pueden ser la interleucina 2, interleucina 4, interleucina 7, 9, 15 y también la interleucina 21. Por ejemplo, aquí la activación del receptor de la interleucina 7 es necesario para la maduración de las células T en el timo, mientras que la activación del receptor en la interleucina 15 va a estimular la supervivencia de las natural killers. En el segundo fenotipo, la recombinación de receptores va a ser un proceso al que deben someterse los linfocitos B y también los linfocitos T durante su desarrollo. Cuando este proceso falla, el resultado va a ser la apoptosis. Entonces, las proteínas RAC1 y RAC2 van a cortar sitios de ADN que van a permitir lo que es la recombinación. Y después de este corte se va a formar el bucle, como ya sabemos, entre las cadenas de ADN. Mientras que el Artemis va a dirigirse al bucle de ADN para recombinar así sus fragmentos. Y entonces aquí, si se produciera un error o cualquier disfunción de estos mecanismos, va a causar este fenotipo. En el tercer fenotipo, el mecanismo de prevención de la apoptosis de las células T va a ser la activación de las vías de receptores, tanto del linfocito T como la interleucina 7. Y el receptor de interleucina 7 consta de varias secuencias, como son las cadenas gamma, las cadenas alfa. Entonces, cuando la cadena alfa se ve afectada selectivamente, las células T van a alterar su viabilidad. Y por otro lado, el CD3, que es una molécula complementaria a la señalización del receptor del linfocito T, por lo que cuando una de estas hebras que la componen tiene una mutación, esto no sobreviviría a esta célula. Entonces, finalmente, en el último fenotipo, que es considerado el fenotipo más grave, donde tenemos, como vemos, ausencia de los linfocitos total, debido a que puede producirse debido a que la función de los linfocitos se vuelve deficiente en todas las generaciones descendientes de la persona que lo llegue a padecer. Como sabemos, los linfocitos son células que contienen una alta tasa de metabolismo y reproducción, por lo que cuando se altera esta función de la ADA o de la adenosina desaminasa, que es esencial para la vía de la recuperación de las purinas, se produce esta acumulación de metabolitos tóxicos, lo que va a conducir a la toxicidad y posteriormente a la muerte celular. Siguiente, por favor. En cuanto a las manifestaciones clínicas, el crecimiento en los pacientes puede ser normal al inicio, pero pueden desarrollar el fallo del medro, que fallo del medro pues, se define como la incapacidad para sostener una velocidad de crecimiento normal. Esto sucede por las infecciones recurrentes que puede presentar y también por la aparición de las diarreas persistentes que ya les hablábamos. Las manifestaciones cutáneas pueden incluir una candidiasis mucocutánea, que puede ser de difícil manejo, que puede ser muy recurrente. Incluso al examen físico puede haber podemos encontrar lo que es la ausencia de las amígdalas. También puede haber la presencia de linfadenopatías, hepatomegalia, linfopenia. Siguiente, por favor. En cuanto al diagnóstico, el diagnóstico principal de esta enfermedad se va a confirmar mediante la historia clínica. En ella se deben considerar lo que son las afecciones que haya sufrido el paciente, tales como, por ejemplo, podemos encontrar de entre 8 más afecciones de oído, 2 o más casos de neumonía, infecciones que no hayan sido resueltas con el tratamiento durante un periodo de 2 meses o incluso más. También que hayan experimentado poco o ningún aumento de peso y también de estatura. Infecciones que requieran tratamiento con antibióticos intravenosos, infecciones más profundas como, por ejemplo, la neumonía, que pueden afectar a todo el área del pulmón, abscesos hepáticos. También tenemos la presencia de aftas persistentes en la boca o en la garganta y importante también los antecedentes familiares de inmunodeficiencia o la presencia de muerte infantil por infección en familiares cercanos. Si un paciente tiene 3 o más de estas afecciones, el diagnóstico se debe confirmar mediante análisis de sangre a través de lo que vendría a ser el recuento de las células T y de las células B, que van a mostrar niveles relativamente bajos de células T y anticuerpos como la inmunoglobulina.
En pacientes con inmunodeficiencia combinada grave, la concentración total de los linfocitos suele estar por debajo de lo normal, oscilando incluso desde un límite casi indetectable hasta lo que sería el 0.05 por 106 células por microlitro. Aquí, sin embargo, el hecho de que estos valores no estén presentes no descarta el diagnóstico positivo a esta patología de las cuales estoy hablando, debido a que hay algunos defectos genéticos que pueden afectar la función de los linfocitos sin afectar su número. Por eso es que la prueba más precisa para determinar la función de las células T implica colocar las células sanguíneas del infante del paciente en tubos de cultivo y tratarlos con varios estimulantes e incubarlas por algunos días. Las células T normales van a responder a estos estímulos, desencadenando así la división celular. Y por el contrario, los linfocitos de los pacientes con una inmunodeficiencia combinada grave generalmente no van a responder a estos estímulos. Por favor, la siguiente. Como ya les estaba hablando de las anomalías del laboratorio, podemos aquí encontrar, les decía, números ausentes o bajos de las células T, también con conteo absoluto de célula CD3, que esté por debajo de las 300 células por microlitro. También va a ser importante aquí que podemos encontrar un recuento de los linfocitos menor a 2.500 células por microlitro, y de lo que ya les hablaba de la función de las células T, que va a estar ausente o baja, y no se va a producir esta proliferación de las células T como respuesta a los mitógenos. Siguiente, por favor. En cuanto a los síndromes con inmunodeficiencia combinada, se refieren a un grupo de enfermedades congénitas y raras que se caracterizan por una afección multisistémica que va a incluir al sistema inmune. En estos trastornos hay una deficiencia de la respuesta inmune adaptativa con un nivel reducido de los linfocitos T y a menudo una disfunción de los linfocitos B, además de una presencia de características sindrómicas, autoinmunes o inflamatorias. Como ejemplos de estos síndromes tenemos el de Wiskott-Aldrich, la ataxia telangiectasia y el síndrome de George, que vamos a ver posteriormente. Dentro de las características clínicas generalizadas tenemos lo que son la presencia de infecciones recurrentes, autoinmunidad, inflamación multisistémica y anemia aplásica. Ahora vamos a ver lo que es el síndrome de Wiskott-Aldrich. En 1937, el pediatra alemán Alfred Wiskott nos describió a 3 hermanos que presentaban un recuento bajo. ¿Saben qué, verán? Quedemos aquí de momento porque de aquí falta, porque este es uno de los otros importantes del Wiskott-Aldrich, para revisarle completo y con calma la próxima clase. Ya. Yeah. Para la próxima clase que vamos a hacer el jueves próximo de 16 a 8, ¿cuáles temas tenemos? Falta el de HIV, que es el que yo voy a... Ajá, yo les voy a comenzar con lo de HIV y vamos a hacer lo de hipersensibilidad, trabaja, ¿ya? Entonces, eso veríamos la próxima semana, ¿ya? Entonces, estemos pendientes para revisar los siguientes temas y ir avanzando con el curso, ¿ya? Muy bien, entonces nos vemos la próxima clase, ¿no? Gracias, Doc. Vale, hasta luego.